Gracias, Señor, por permitirnos conocerte como Dios de misericordia, como Dios generoso. Gracias, Señor, porque tú siempre quieres traer sobre nosotros una medida apretada y remecida. Gracias, Padre, porque quieres bendecirnos de muchas maneras. Perdónanos, Señor, cuando por nuestra tibieza o nuestra cortedad de ánimo o de pensamiento simplemente no ponemos atención a tu palabra, no la colocamos en el sitio de tesoro en nuestro corazón, no la cuidamos para ponerla por obra. Perdónanos cuando la oímos en forma despreocupada, rutinaria, cuando simplemente es algo que nos toca hacer, pero no hay nada en el corazón. Te pedimos perdón, Señor, clamando al mismo tiempo para que tu Espíritu le dé vida a nuestro espíritu. Sabemos que la tienes, sabemos que desde que el día que tú nos diste al Señor Jesucristo, tú impartiste una vida nueva, pero a veces es como si andáramos, Señor, distraídos, apagados, desmotivados, cuando toda tu palabra es un sinfín de promesas que nos quieren levantar y enriquecer. Por eso, Señor, perdónanos por no tomar tu palabra tal como tú la dices desde tu corazón. Perdónanos, Señor, por poner argumentos y pensamientos mundanos ante la majestuosidad y la altura de tus pensamientos, de tu palabra, Señor. Hoy, Padre, haznos siervos diligentes, haznos siervos atentos, Señor, haznos siervos entendidos y con ánimo de obedecer. Que tu Espíritu, Señor, en nuestro interior no encuentre ni un solo obstáculo que surja de nuestros pensamientos distraídos o discutidores o soberbios, Señor, o mentirosos. Que esta bendición que nos vas a dar hoy, Señor, encuentre una buena tierra para que sea dado el fruto que tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, mis hermanos, tenemos un título llamativo. El tema de hoy, aprendiendo a pensar como Dios. ¿Cómo así? ¿El hombre puede pensar como Dios? Vamos a ver que esa es la convicción de Pablo cuando nos habla de que tenemos la mente de Cristo. Pablo nos dice que cuando estamos integrados con el Señor Jesucristo, estamos unidos con Él, compenetrados, entonces nuestra mente cede paso a su mente. Tenemos entonces la mente de Cristo. Por eso el título de hoy, aprendiendo a pensar como Dios. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. La palabra para hoy. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta es una palabra que requiere una marca especial, 7 estrellas. Es un pensamiento de entre los muchos que tiene la Escritura, la Biblia, muy, muy especial. Este pasaje de Isaías 55, de hecho todo el capítulo es muy bonito. Pero estos versículos hoy nos están llevando a meditar en algo muy particular. La forma positiva en la palabra dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Por consiguiente, sus caminos no son mis caminos. ¿Cómo entiendo esto? Pues requiere mucha humildad primeramente. Requiere un amén a esta palabra, diciéndole, Señor, tú has hablado.
Y entonces yo voy a conformar mi entendimiento y mi sabiduría de hoy a través de esta palabra que pones frente a mis ojos y frente a mi espíritu. Cuando lo miro en forma negativa, puedo entender lo siguiente: si mis pensamientos no son los pensamientos del Señor, entonces toda mi forma de entender la vida y la realidad es equivocada. Es decir, hay un concepto errado en mí. Puede que no sea diametralmente opuesto a Dios, pero es que el concepto filosófico cercano a la media verdad es algo que debe estar muy claro. Por el hecho de que yo tenga media verdad no quiere decir que esté ni cerca a la verdad completa. Esto es demostrable con la forma como Satanás se acerca a nosotros, llevándonos a pensar o llenándonos de pensamientos que son la mayoría de las veces media verdad. Él tiende una trampa allí a través de esto, un lazo. No dice una mentira completa, garrafal, amplia, clara, porque sabe que podríamos detectarla con nuestro mayor o menor entendimiento o discernimiento. Pero el diablo no se arriesga. Y entonces lo que hace es que toma una verdad de Dios, le quita las partes más importantes, más vitales, o que simplemente desdibujen la verdad completa y después nos la presenta a nosotros. Entonces nos hace creer que la vida en este mundo es lo que hemos vivido hasta el momento. Es levantarse, trabajar, producir, acostarse cansado, ver cómo se descansa el fin de semana de 5 o 6 días de esa rutina, y entonces el fin de semana se vuelve otra rutina, y todo con el propósito de ¿qué? De tener dinero para conseguir al menos algo. Si no es un carro, si no es una casa, es por lo menos un juego de comedor o un juego de alcoba que yo pueda mostrar con cierto orgullo y decir: miren lo que hice con mi trabajo y mi dinero, te lo muestro, así sea mi hijo. Porque en la cultura en que estamos, lo que prima es el tener, no el ser. Pero para Dios es más importante exactamente lo contrario. Entonces, Él quiere que modelemos nuestros pensamientos de tal forma que sepamos que en el ser está toda la riqueza de la creación. Toda mi forma de entender es errada, por tanto, mi forma de vivir también. De acuerdo a como yo pienso, así obro, así procedo. Por lo menos la mayoría de las veces, si soy una persona medianamente consecuente. Entonces, ¿cómo hago yo para evitar este punto crucial que acaba de clavar la palabra en mi ser? Estoy equivocado en mis propios pensamientos. Gran parte de mis criterios, y no todos, están errados, equivocados, se quedan cortos. Mi forma de proceder en la vida, mi forma de escoger amistades, mi forma de manejar las relaciones, mi forma de trabajar, de conseguir el sustento, mi forma de buscar cosas que son necesarias para mi vida, pero otras que son innecesarias, totalmente desperdiciadas. Un buen día de pronto unos cuantos empiezan a despertar y se dan cuenta que la vida no es lo que dicen por ahí las revistas ni internet, que no es mucho más. Entonces uno empieza a buscar una fuente en la cual encuentre ciertos principios que uno pueda decir: es que yo me puedo guiar por esos principios, y entonces entender que mi vida finalmente encontró el camino que es. De modo que la conclusión para esta primera parte es que a menos que mis pensamientos estén conformes a los pensamientos de Dios, todo en mi vida está equivocado, o por lo menos está cojo. Le falta sustento completo. Puede ser una mesa muy bonita en la parte de arriba, pero la parte de abajo no tiene sino 3 patas. Cojea, en cualquier momento se cae y tumba todo lo que tiene encima. Nuestra vida es eso, es una serie de decisiones que tomamos con angustia, no sabiendo si es correcta o no es correcta, si vamos a tener problemas o no. Pero
La solución es muy sencilla. Tenemos que conocer más el pensamiento de Dios y ese pensamiento nos lo dejó claramente establecido en la Escritura. Conclusión, hay que estudiar más. Vemos que muchos creyentes dicen que Dios es sabio, pero no se toman el trabajo de estudiar por qué Dios es sabio, ni cuáles son las decisiones sabias que Dios toma y cuáles las que el creyente debiera tomar. Una de las luchas grandes que tiene todo pastor comprometido con Dios es la de convencer a gran parte de la iglesia que es necesario leer la palabra. Muchísimas predicaciones se han gastado en esto y son también muchísimos los que no responden, no reaccionan a la invitación de mirar el pensamiento de Dios. Juan 14, 9 al 10 nos dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Este es un resumen de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, a mostrar al Padre y a mostrar las cosas del Padre. Pero a veces llevamos mucho tiempo con Dios, como Felipe, y no le hemos conocido. Todavía no sabemos cómo es que Dios piensa. Todavía continuamos con nuestro pensamiento por encima del pensamiento de Dios. Tenemos que tomar una decisión y es como yo pienso, como yo creo, como a mí me parece. Pero hace tiempos, por lo menos 15 días, 8 días, que no tomo la palabra de Dios para estudiarla. Conclusión, estorbamos el proceder de Dios en nosotros y a través de nosotros en el peor de los casos, por vulgar ignorancia de conocer a Dios porque no hemos conocido al Señor Jesucristo. Aquí dice que el que conoce al Hijo conoce al Padre. El Señor Jesucristo vino para mostrarnos cómo era el Padre. En el mejor de los casos, puede que no lo estorbemos, pero sí podemos retardar muchas bendiciones que podrían haber llegado mucho antes si hubiéramos entendido el pensamiento de Dios. En la Biblia al día, en la 2 de Corintios 4:6, dice así, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. ¿Qué hizo? Ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas. Esa es la creación de Dios. Eso es lo que está en el libro de Génesis capítulo 1. El Dios creador, el mismo que creó la luz, que creó el universo, que creó los planetas y las estrellas, es el mismo que se presenta delante de tu corazón y te dice, sea la luz en tu alma, para que conozcas la gloria de Dios a través del rostro de Cristo. Lo primero que Dios desea entonces es que conozcamos bien a Jesucristo. Y Jesucristo está descrito en forma completa hasta donde necesitamos por ahora en la revelación de la tierra en los 4 evangelios. Y Pablo habla y comenta muchas cosas que él enseñó. Tenemos que conocer a Jesucristo, cómo piensa, cómo siente y sobre todo cómo procede, cómo actúa, para que eso se nos vuelva nuestro modelo. En esta cultura tan ambigua, tan contradictoria, los modelos son un Batman o un corredor de Fórmula 1, cuando no un cantante o un astro del fútbol. Esos son nuestros modelos. Por Dios, qué tristeza. Un hombre copiando a otro hombre.
Sí puede que haya descollado ese hombre en cierto aspecto, en las canciones, en el fútbol, en lo que sea, pero el resto de su vida puede ser un desastre y yo lo tengo como ídolo por Dios. Pero conocer a Jesucristo, eso no se le propone a mucha gente. Porque conociendo a Jesucristo conocemos a Dios y a su gloria, la que tiene destinada para nosotros. Su brillo, su calor, su vida. Por eso, esto que acabamos de ver es la introducción a por lo menos 2 pensamientos críticos que vamos a ver si alcanzamos a ver hoy. De la mente de Dios que debieran estar muy claros en la mente de todo creyente. Hago esta salvedad porque encontramos con demasiada frecuencia que estos 2 puntos que vamos a ver no los tienen claro la mayoría de los creyentes. ¿Cuáles son esos 2 puntos? Primero, Dios dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo así? Pero usted le está hablando a creyentes. Sí, pero somos muchos los que estamos conscientes que la iglesia actual es una mezcla de trigo y de cizaña. El trigo nació de nuevo, la cizaña no ha nacido de nuevo. Pero los dos están en la congregación y los dos hacen las cosas muy parecidas hasta que van creciendo. La diferenciación se logra en la madurez. La cizaña nunca madura, nunca da fruto, nunca se inclina en agradecimiento a su creador. El trigo sí. El creyente maduro da fruto y es agradecido, humillado y postrado delante de Dios. Juan 3, versículo 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí ya nos lanza una consecuencia importantísima del nacimiento nuevo o el no nacimiento. Ya vamos a ver cómo se logra ese nuevo nacimiento. Estamos tocando esta palabra porque hay muchos en la iglesia que no han nacido de nuevo. Dicen que son cristianos, dicen que leen Biblia, dicen que oran y que tienen un Dios, pero su nuevo nacimiento no se ve por ninguna parte. Dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es el sitio donde Dios reina, donde Él es el rey y el que dicta la palabra y se le obedece. Si mi corazón está con esa concepción, entonces mi corazón tiene el reino de Dios. Si mi hogar está postrado delante de Dios, obedeciéndolo, entonces en mi hogar el reino de Dios ya se hizo. Si en mi iglesia ocurre esto, entonces el reino de Dios está ahí. El reino de Dios tiene 2 fases, una temporal y previa, que es la que podemos empezar a vivir desde ya a través del nuevo nacimiento y de la madurez y santidad cristiana, porque el nuevo reino de Dios es justicia, hacer lo correcto, paz, vivir en tranquilidad interior y gozo, o sea, disfrutar la vida, tanto espiritual como física. Con esto que estamos diciendo podemos ver que muchos no han alcanzado el reino de Dios. No hay justicia, siguen haciendo trampas, diciendo mentiras, engañándose a sí mismos, engañando a otros, cometiendo pecados ocultos. No hay paz, viven en agonía, en ansiedad, en depresión. Y gozo, tampoco logran entender cómo algunos creyentes se meten en alabanza o en oración y disfrutan. Cómo otros creyentes disfrutan leyendo la palabra. Gozo de Dios en todo lo que se hace. No lo entienden. Con eso podemos demostrar precisamente que la iglesia actual está llena de muchos que no son nacidos de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús:
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua es ser bautizado. Nacer del Espíritu es haber recibido al Señor Jesucristo, como lo vamos a ver más adelante. Pero aquí está diciendo, no solo no puede ver el reino de Dios, no lo puede entender, sino que no puede entrar en él. No puede encontrar esa vida plena y abundante que el Señor Jesucristo prometió. Porque dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Tú naciste de tu papá y de tu mamá, y de tus abuelos y bisabuelos y de ahí para atrás. Toda tu herencia es carnal. Pero si un día tienes un padre que te hace nacer, que te engendra del Espíritu, entonces dice aquí, lo que es nacido del Espíritu con E mayúscula, lo mismo que con el Señor Jesucristo, cuando el ángel le anuncia a María, porque el Espíritu Santo te cubrirá con su gloria, y el santo ser que nacerá, ¿ven? Él engendró el Espíritu Santo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí la confusión es cómo se recibe a Cristo y cómo se recibe el Espíritu Santo. Si es suficiente con pasar al frente y decir, sí, yo creo en Jesucristo como Salvador y Señor, y entonces eso quiere decir que yo puedo seguir viviendo mi vida como a mí me place de aquí en adelante. Ese es el punto álgido de todo esto. Continúa diciéndole el Señor Jesucristo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, es decir, físicamente es tan crítico un compromiso de vida como lo puede ser un grado en una carrera intermedia o superior, como lo puede ser conseguir el primer trabajo y mantenerse en él, como puede ser casarse, como puede ser tener un hijo, como puede ser comprarse el primer carro o la primera casa. Todos esos son compromisos donde uno sabe que hay dos cosas. El compromiso le trae bendiciones, pero le trae obligaciones también. Por eso muchos evaden el compromiso. Entonces, no estudian porque no tienen compromiso con el estudio, no se casan porque les parece que el matrimonio es una carga solamente, no tienen hijos porque no quieren sacrificarse para criar bebés gritones, llorones, incómodos, como los llaman ellos, y con el Señor tampoco se comprometen. El hecho de que estén sentados en una iglesia no significa que estén comprometidos. A la mayor dificultad, a la mayor presión, se van. Puede que por un mes, o por un año, o definitivamente. Pero no soportan compromisos, no soportan presión, no soportan que sean llamados por parte del pastor, venga hermano, ayúdeme. No soportan, mucho menos que Dios les diga, tienes que ser santo, tienes que sacar el pecado de tu vida, tienes que buscarme todos los días, tienes que subir a la cruz, tienes que mirar que hay palabra dura en la Escritura, no te asustes. Todo eso nos llena de pánico. Hay que entender que el nacimiento espiritual va necesariamente seguido de un crecimiento y de una madurez espiritual, una maduración espiritual. Es parte del compromiso. Las obligaciones de ese compromiso es cierto, yo voy a tener muchas bendiciones con el compromiso. Voy a tener un hogar, voy a tener una compañera cuando me caso, voy a tener afecto, comprensión, voy a tener apoyo en los momentos difíciles. También incluso, un poco egoístamente, quien me cuide cuando estoy enfermo. Pero voy a tener obligaciones, tengo que dar lo mejor de mí para la otra persona, tengo que dar para el sustento de la casa, tengo que ser respetuoso en ciertas cosas, no puedo invadir, por ejemplo, dejando tiradas las medias por cualquier parte. Con el Señor es lo mismo. Y esto sí que asusta a muchos. El crecimiento y la madurez espiritual, que debe ser consecuencia del nuevo nacimiento. Por eso ya tenemos aquí varias señales.
El que no ha nacido de nuevo no madura, no se responsabiliza, sigue siendo un bebé que llora ante cualquier susto, ante cualquier gritico o cualquier falta de alimento, pero que no es capaz de vestirse, que no es capaz de hablar todavía y mucho menos es capaz de ir caminando a ayudar a otros. Juan 1:12 al 13. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice aquí, los que lo recibieron y creen en su nombre. Son dos cosas. No solo se trata de recibir. Eso lo puede decir cualquier persona. Sí, yo creo, yo acepto, yo en este momento de efervescencia y calor, yo me vuelvo cristiano. Pero a los que creen en su nombre, eso es diferente. Son aquellos que se paran y dan testimonio. Son aquellos que si les toca entregar la vida, la entregan. Son aquellos que creen que el Señor Jesucristo les dio una comisión de compartir la palabra y van y hablan a otros. Son aquellos que creen que el poder del Señor Jesucristo está vivo en su corazón y que entonces ellos pueden orar por sanidad por otros, pueden imponer las manos, pueden ayudar y ministrar a encarcelados y a encadenados. Esa es la gran diferencia. Entonces, hay que revalorar lo que entendimos por recibir a Cristo. Lo recibieron y lo que creen en su nombre. Para hacer todas esas señales que decíamos, hay que creer en el nombre de Cristo. Hay que creer que Él es Dios y que Él es Señor. Cuando un cristiano entra en crisis y cae con la primera crisis, y cae con la segunda, y cae con la tercera, y repite, y vive en crisis continuamente, es que no cree que Cristo sea capaz, todopoderoso, de sacarlo de su crisis. Tenemos que entender también que fuimos engendrados espiritualmente. Creo que aquí es donde ha fallado mucho ese entendimiento y mucho de lo que se ha predicado en muchas partes. Se ha dicho, con que usted pase, hermano, aquí le empieza la vida nueva y todo le va a ser bendecido. No, al pasar adelante, si es que así fue como se recibió al Señor, porque eso puede ser recibido de muchísimas formas, se produce cuando la intención es sincera, y no solo de recibir, sino de vivir con Cristo, para creer en su nombre. En ese instante somos engendrados espiritualmente. Se nos mete dentro de nuestro antiguo ADN carnal, ahora un ADN espiritual, el de Dios. Una genética distinta. Y por eso empiezan los conflictos. Una realidad congénita, terrícola, terrenal, carnal, con una realidad genética también, celestial, que busca la palabra, busca la oración, busca la comunión. Entre esas dos naturalezas, viviendo en un solo cuerpo, pues no puede haber sino conflicto, obviamente. Pero ¿quién gana? Ya sabemos, el que esté más fuerte. Si mi naturaleza es carnal y no ha sido realmente modificada por ningún ADN espiritual, entonces voy a querer seguir haciendo lo terrenal. Mis intereses están en la tierra, mis posesiones están en la tierra, mis afectos están en la tierra y son más importantes que cualquier cosa espiritual. Pero, por el contrario, si yo recibí esa inyección nueva de ADN, ahora mis intereses están en el cielo, están arriba. No me cuesta, tal vez al principio un poco, pero de ahí en adelante ya no más, ya no me cuesta trabajo orar, porque es hablar con Dios, leer su palabra para conocer su pensamiento, para que mi pensamiento se amolde al suyo. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Miremos bien.
Todo creyente verdadero es una nueva creación. En el mundo, los incrédulos nacen una vez, pero mueren dos. ¿Cómo así? Una muerte física y una muerte espiritual. Cierran sus ojos un día aquí al mundo porque murieron de cáncer o atropellados o simplemente en su cama. Y después, cuando venga el juicio, el Señor dice, no son míos, vayan junto con aquel que los adoptó por padre desde el principio y al que ustedes quisieron siempre seguir. Entonces mueren dos veces. La segunda muerte es la muerte a la presencia eterna de Dios. Cuando Dios dice, no más de mí, esa es una agonía que yo no creo que se pueda resistir fácilmente, y esa es parte del tormento del infierno. No tener la presencia de Dios cercana, la presencia que da paz, que da llenura, que da esperanza. En cambio, los creyentes nacemos dos veces, una vez físicamente, clínica o hospital o en la casa, pero morimos una sola vez, si acaso, no todos inclusive. Morimos cuando una enfermedad, un accidente, así correspondía que nos fuéramos de este mundo. Pero muchos cristianos ni siquiera van a morir una vez. Todos aquellos que van a ser arrebatados. Pero sí nacieron dos veces. Esa es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del otro. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongamos un ejemplo para que nos entendamos. Aunque no fue por una nueva creación que el mundo cambió, después del diluvio el mundo fue completamente distinto. No nos sirve completamente ese ejemplo, pero sí nos orienta un poco. Para cuando uno nace espiritualmente por segunda vez, aquí en la tierra, es como si hubiera habido un diluvio, un lavado, un bautismo en agua que le arrasa con todas las cosas del pasado y lo deja limpio de ahí en adelante. Ahora es otro diferente. El mundo que conoció Noé antes del diluvio, no lo reconoció después del diluvio. Igual es el creyente nacido de nuevo. Es una persona tan diferente, porque antes buscaba lo de abajo, ahora busca lo de arriba. Primera de Juan 3:9-10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La Biblia es muy clara y es contundente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. El ADN del que hablábamos, la nueva genética, el nuevo nacimiento le fue inyectado, y ahora, si bien es cierto que tiene el mismo cuerpo que tenía antes de nacer de nuevo espiritualmente, ahora tiene un nuevo espíritu, y los siguientes años de vida cristiana van a ser para que sea renovada su alma, o sea, su mente, su voluntad, sus sentimientos, sus pensamientos. Y eso se hace a través de la escritura, la limpieza de la palabra, y a través del compartir con los hermanos, y a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, la nueva criatura es automáticamente nueva en el espíritu. Está en proceso de renovación a nivel de alma. Y el cuerpo es lo último que viene a ser renovado cuando el Señor venga por los suyos y los glorifique, viene en la resurrección, viene en el arrebatamiento. Lo que ocurre aquí es que el versículo 10 es muy llamativo. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Muy clara. Juan
en esta epístola, repite lo que dijo allá en el Evangelio, en el capítulo 8, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con los fariseos y les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan está recordando eso y está diciéndolo aquí de esta manera. ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios? Son totalmente opuestos a los hijos del diablo. Los hijos del diablo no hacen justicia y no aman a su hermano. Y el versículo anterior dice: practica el pecado. Por sus frutos los conoceréis. Obras injustas, incorrectas, imperfectas, celos, peleas con el hermano y pecado oculto continuo. La conclusión en la primera de Juan 3:10 es clara. Dividió a los hijos de Dios y le apartó a los hijos del diablo. Si ya no practicamos el pecado, no quiere decir que no pequemos de vez en cuando, pero ya no somos esclavos, ya no hay ese pecado repetitivo y esclavizante, como los malos pensamientos, como la pornografía, como el alcohol, como el tabaco, las adicciones, como las malas palabras, todas esas costumbres que eran repetitivas y que no podíamos controlar, ya no existen. El Hijo de Dios peca porque es tentado, pero peca por su propia concupiscencia. Entonces, esa es la fuente de su caída, sus propios apetitos que no quiere controlar. Mejor no se los deja, no se los entrega para que el Espíritu Santo los controle. Entonces le echa toda la culpa a la tentación, pero la culpa viene más allá. En cambio, el Hijo de Dios verdadero se nota en su vida que cada vez más está libre de pecado, más y más limpio. Santiago 3, 14 al 18. Miren, aquí está la descripción más completa de lo que acabamos de ver en la primera de Juan 3, 9 y 10. Santiago 3, 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ok, bueno, hasta ahí, antes de mirar los últimos dos versículos de ese mismo pasaje. Del 14 al 16, Santiago nos está diciendo: si hay ciertas características en ustedes, no mientan, porque lo que ustedes están haciendo tiene cierta reputación de sabiduría, pero no sabiduría que viene de lo alto. ¿Cómo así? Sí, claro, Satanás era perfecto en todas sus cosas, hermoso y dotado de una sabiduría que hoy usa. Satanás tiene sabiduría y por eso pone trampas y por eso le sirve, le funciona. Y por eso él repite las estrategias, porque ha funcionado durante todo este tiempo desde que él se reveló, porque él las planeó desde el principio, incluso cómo se reveló hasta cómo sigue poniendo las trampas. Hay sabiduría en eso, pero es una sabiduría que va descendiendo de lo terrenal, o sea, sabiduría emocional, sabiduría nacida de los sentimientos y de los pareceres y de las opiniones, que si persiste se va degenerando y se convierte en una sabiduría animal. El perrito es sabio, el gatico también, él sabe en dónde se siente bien y ahí se queda y escoge a ese amo. Pero si le permitimos a un perrito o a un gato tener una tentación de un pedazo de carne ahí cerca, sin cuidarlo, cuando nos descuidemos, ya no está la carne. Es porque hay sabiduría animal, ellos saben cómo proceden también. Pero bajando los escalones ya ni siquiera es animal, ahora es diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Bueno, no, aquí nos salvamos. Celos y contención, ¿no? No. Momento, quién sabe.
Vamos a ver. Celos, donde hay envidia. ¿Por qué hay celos? Porque el esposo está celoso de que la esposa tenga poder, tenga dinero, o tenga sabiduría, o tenga espiritualidad. Entonces está envidioso y muchas de las cosas que salen de su boca y de su forma de actuar proceden de esa envidia. Quiere anular a su esposa. Eso también se ve de la esposa hacia el esposo. Competencia. Uno diría, pero un momentico, en la cultura la competencia se estimula. Dijimos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En la iglesia cristiana no tiene por qué haber competencia y tampoco competitividad. Uy, es que es una persona muy competitiva, por eso lo vamos a poner como gerente de ventas. Eso es allá, aquí no. Aquí, si el Señor le place poner a otro en más eminencia que a mí, porque así le plació a él, yo simplemente me quedo callado y bendigo a la persona que recibió el don de parte de Dios. Dios sabrá por qué a mí no me escogió esta vez. Pero yo no me puedo poner a competir con el hermano a ver si a mí me nombra de mejor puesto en la iglesia que a él. Murmuración. La murmuración es cuando uno empieza a hablar mal de otra persona. Y eso, pues, en términos de conversación se llama chismografía. Pero es que muchas veces la murmuración va por lo bajo, de donde viene el nombre, murmullo. Uy, es que la persona, es que no sé qué, uy, es que... Los demás ni se enteran que yo estoy murmurando, pero en el fondo estoy lleno de amargura contra fulano o sutano porque está en mejor posición que yo, porque me hizo algo que no perdono. Celos amargos. Van tres cosas. La última, quejas. Cuando el marido se queja tanto de la mujer, cuando la mujer se queja tanto del marido, cuando los hijos se quejan tanto de los padres o los padres se quejan de los hijos. Allí no hay aceptación de la voluntad de Dios. Esa no es sabiduría que desciende de lo alto. Es una sabiduría como buena, mucho terrenal. En lo peor de los casos, diabólica. Y contención, porque donde hay celos y contención, hay toda obra perversa. Contención, entonces, ¿qué hay? Discusiones continuas. En la mañana se levantan, discuten. Por la tarde se encuentran, reencuentran, discuten. Si les toca almorzar juntos, discuten. Peleas. Ya la discusión se fue a un término mucho peor. Ya puede haber agresión verbal y física. Y por lo menos moral, emocional. Una mirada penetrante, torva, asesina. Todo eso es parte de una pelea. Pero también contención es cuando hay deseo de control. La persona que quiere controlar a la otra. ¿Dónde estaba? ¿Qué hizo? Esa plata, venga para acá. ¿Por qué se compró ese vestido? Ese control proviene de una mentalidad neurótica, enfermiza, que no sabe que Dios no nos controla a nosotros, sino el diablo. El diablo es el que quiere venir a controlarnos como si fuéramos títeres. Y esa persona controladora en la casa está haciendo el trabajo del diablo. Y el grado máximo de control, que es el esclavismo. ¿Pero para qué la tengo a usted? ¿Para que me lave la ropa? La esposa no es compañera, no es amiga, no es soporte, es esclava. Es un siervo que está ahí para que haga los oficios que yo necesito. Pero por el contrario, el versículo 17 dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, y nos va a nombrar aquí 8 requisitos de lo que es la sabiduría de lo alto. Pura, pacífica, sobre esto hace énfasis en el siguiente versículo, amable, benigna. El carácter del Señor está aquí, mírenlo. Transparencia en lo que dice, lo que está pensando y sintiendo es lo que está expresando. No hay cosas escondidas en él, pero transmite paz, es amable en lo que dice, como lo pide,
y es benigno porque siempre quiere hacer el bien, lleno de misericordia y de buenos frutos. El propósito de la relación de dos personas es que el uno beneficie al otro, misericordia, con buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hoy yo no sé qué va a decir fulano, es que se levanta y a veces amanece de buen genio, y entonces todo es como un paraíso que dura unas pocas horas porque después está de mal genio. Entonces yo no sé, no tengo certidumbre de cómo se va a comportar fulano porque es un mar, es una ola que sube y que baja. Es hipócrita en su forma de ser. Un día está bien como un ángel, al otro día está como un demonio. Les decía yo que se hacía énfasis en la paz, porque dice el versículo 18, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y la segunda cosa que deben conocer los creyentes en su vida práctica, ya tenemos la primera clara, es que son nacidos de nuevo, por tanto deben estar en proceso de crecimiento y de maduración constante, y por tanto ellos deben aportar su cuota para crecer. Pero ahora, otra cosa que he visto que falla mucho en la visión del cristiano promedio de estos tiempos es que no entiende cómo es que Dios es el dueño de todas las cosas. Por eso vamos a mirar esta palabra. Hebreos 1:2 al 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hace unos días tomamos este versículo y nos centramos un poco en el corazón del versículo. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Lo repetimos. Todo el universo, las cosas más grandiosas, más gigantescas, planetas, soles, estrellas, nebulosas, galaxias, todo está sustentado por la palabra de su poder. Y lo más pequeño también, células, moléculas, átomos, partículas subatómicas. Es la palabra de Cristo la que los mantiene en orden y en el sitio que deben estar. Cuando algo se sale del orden, se llama catástrofe o se llama enfermedad, se llama cáncer, se llama terremoto o destrucción. Pero cuando hay bendición, entonces todo crece, todo madura, todo se fructifica y multiplica. La palabra de Dios sustenta todas las cosas o se retira de ciertas cosas para que dejen de ser. Cuando llega el momento de la muerte, me imagino, según esta palabra, el Señor quita la palabra de sustento y la persona tiene que entregar su alma al Creador. Pero si sustenta todas las cosas, lo que estamos buscando entender es que Dios es el dueño de todas las cosas y que el creyente debe aprender a mirarlo así todos los días para que cuando le ocurre algo como bendición, entonces levante adoración, alabanza y aleluya al Señor. Pero cuando le ocurre algo duro, algo que se pierde, entonces no pierda la calma y entienda que el Señor está sustentando todas las cosas con la palabra de su poder y que hay otras palabras que complementan esta. Por ejemplo, Romanos 8:28, todo obra para bien. Correcto, ya entendí, el Señor está permitiendo esto por alguna razón. Él es Dios, Él es sabio. Entonces yo solamente tengo que esperar la bendición que va a venir con este momento amargo. Amén, Señor. Bendito eres tú, te alabo, Señor. Eso es lo que pasaba en la creación en Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, como estábamos nosotros antes de recibir al Señor en nuestro corazón. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Satanás tenía el control de nuestras vidas, éramos esclavos de él. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estamos hablando de la creación, la faz del abismo y la tierra desordenada y vacía. Ahora
lo complementamos con la creación del nuevo hombre. Entonces, ahora el Espíritu de Dios se mueve sobre el espíritu recién creado del hombre y empieza a colocar orden en todas las cosas. Siguiente día de la creación, sea tal cosa. Esta tierra necesita un mar, sí, y esta nueva creación necesita estabilidad, o necesita altruismo porque es muy egoísta. Entonces el espíritu empieza a revolotear, así dice en otras versiones de Génesis 1:2 sobre la faz de las aguas, empieza a revolotear dentro de nuestro ser, organizando el caos, sacando la oscuridad, para que llegue la nueva creación. Miremos propiamente la palabra para terminar, un pasaje hermosísimo en Primera de Crónicas 29, versículos 10 al 17. Primera de Crónicas 29, 10 al 17. Este es el resumen de este concepto prodigioso de Dios como control de todas las cosas. Hermano, oye la palabra, deja que esta palabra penetre profundo en tu ser, en tu espíritu, en tu alma, en tu entendimiento, para que sepas que el Dios que está contigo nunca te va a dejar, que Dios está siempre alrededor tuyo, manejando los hilos de todas las circunstancias. Primera de Crónicas 29:10. Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Esto es como otro salmo más de David, pero que está en Primera de Crónicas 29. David siempre está alabando al Señor. Pero miren cómo entiende David las cosas. Y miren, esto es lo que estaba diciendo. Cuando uno entiende a Dios, el espíritu naturalmente se inclina a la alabanza. Versículo 11. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. Versículo 12. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder. Eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Entre paréntesis, no es mi logro la riqueza que haya obtenido, ni los puestos que pueda yo lograr. Todo viene de Dios. Por eso a veces vemos una persona que parece no merecer un cierto escalafón. Uno dice, pero ¿por qué está ahí? Pues sencillo, Dios la puso. Y en cambio a veces vemos otras que tienen todos los méritos y no están arriba. Sencillo, Dios no lo puso. Versículo 13. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Alabado seas tú, Señor, grande y poderoso, dueño de todas las cosas, dueño de mis cosas, dueño de mi vida, dueño de mi control. Gracias, Señor, por tenerme en tu mano. Gracias, Señor, porque a diferencia del diablo, tú no me controlas como marioneta, sino quieres que yo aprenda a obedecerte. Y haces todo, Señor, para que yo entienda eso. Versículo 14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos dar estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Esto es lo que más adelante en el Nuevo Testamento dio la base para la doctrina de la mayordomía cristiana. La mayordomía consiste en entender esto que David acaba de decir. Tú eres el dueño de todo. Y lo que nosotros tenemos, de ti lo recibimos. Entonces, nada es mío. Ni mi hijo, ni mi hija, ni mi casa, ni mi carro, ni mi trabajo, ni mi salario, ni mi diezmo, ni mi salud, ni mi cuerpo, ni mi vida. Todo es tuyo, Señor. Gracias por este día, donde me permites vivir, me permites acercarme y entender más de ti, me permites, Señor, comprender la importancia de leer tu palabra. Gracias, Señor, porque me permites conocerte más. Todo es tuyo, Señor. Tú lo quieres dar a manos llenas para mí.
Versículo 15. Ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Claro, sin Dios. Sin esperanza, porque no hay Dios. Pero con Dios, toda la esperanza es nuestra. Versículo 16. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo, y está entre signos de admiración. Casi gritándolo, dice David, todo es tuyo, Señor. Qué alegría, qué gozo es entender eso. Todo es tuyo. Significa que todos los problemas en realidad son tuyos, porque tú controlas todas las cosas. Yo tengo que aprender a dejarme llevar por ti, Señor, para que entonces sean resueltas las cosas como tú quieres. Versículo 17 y terminamos. Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Estás probando, Señor, a ver si yo entiendo esto. Si verdaderamente nací de nuevo, entonces tengo que entender que tú eres mi Dios, dueño de todas las cosas, y que tuyas son, y que por consiguiente te doy las gracias por todas ellas. Y te las ofrezco todas, Señor. ¿Tú me pides que haga algo? Señor, es tuyo. ¿Me pides que te sirva así? Señor, es tuyo. ¿Me pides que sufra? Señor, lo acepto. Subo a la cruz. He visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. Que la iglesia pueda decir eso. Señor, aquí nos presentamos, de cuerpo completo, de alma y de espíritu. Porque somos tuyos, Señor, tú nos creaste. Nada es nuestro. Lo que yo decía, Padre, que no era capaz de hacer tal cosa. Tú dices, soy yo el que la va a hacer. Ah, Señor, cierto, las cosas son tuyas. Entonces, dame la disposición para hacerlo. Te la estoy dando, hijo, en este momento. ¿Me creerás? Amén, Señor. Confío en ti. Tú no me vas a dejar avergonzado porque yo recibí el nombre de Jesucristo. Y tu palabra dice que los que confían en su nombre no serán avergonzados. Esta tarea que parece tan difícil, la harás tú en mí, Señor. Voy a hacerla hasta donde yo pueda y el resto te corresponde a ti. Me ofrendo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío, por tantas cosas que nos quieres dar. Gracias, Señor, por tu abundancia. Perdona nuestra mezquindad, perdona nuestra miseria espiritual cuando no vemos tu grandeza, Señor. Perdona, Señor, cuando nos enredamos con nuestros propios pensamientos, que finalmente son disculpas y argumentos. Porque la verdadera fe es por el oír. Y tu palabra nos dice que tú eres el dueño de todas las cosas. Tu palabra dice que yo solamente soy un instrumento en tus manos, un mayordomo que administra tus cosas. Heme aquí, Señor. Dame tus dones para servir tal como tú lo quieres, bendiciendo a otros, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que me das. Gracias por tu palabra hermosa, Señor, que me muestra nuevos horizontes, que me hace descubrir cosas grandes y ocultas que yo no sabía, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es lumbrera para mi camino, lámpara, Señor, a mis pies. Gracias, Señor. Dame esa hambre y sed de conocer más de tu palabra, más de tus tesoros escondidos, Señor, más de estas riquezas que están allí guardadas esperando a que yo las encuentre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias.